Quiero pedirle al pastor Mayén que venga aquí a presentar al expositor. Gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente, como dice el pastor Nadal. Yo solamente quiero presentar al doctor Carballosa. Es un entrañable amigo de hace muchos años atrás. Bueno, para mí era un inalcanzable. Uno de mis maestros era Ernesto Trencher. Cuando yo comencé el ministerio hace 33 años, y yo veía, oía y sabía de esos teólogos españoles, y uno lo veía hacia allá. Pero el Señor no solamente me ha dado la bendición de poder conocer al hermano Luis Carballosa, o Evis Carballosa, como ustedes lo conocen por los libros, sino que hemos establecido una hermosa amistad. Y bueno, ha sido tanto así que para mí es como mi papá, al punto tal que yo solicité la ciudadanía española para que, como él vivió en Barcelona, aunque él es gallego, yo pueda decir que él me tuvo a mí cuando estuvo en Barcelona. Así que realmente ha sido una bendición del Señor poder conocerle. Sé que es un maestro, yo diría que el maestro de los maestros, y vamos a aprender muchas cosas en estas secciones que vamos a tener. Esperamos que usted no se la pierda. Está abierto a todo el que quiera, así que usted puede invitar a hermanos de su iglesia que quiera aprender, profesores de escuela dominical, hermanos que estén haciendo estudios bíblicos, porque lo más importante de todo en la Biblia es saber qué es lo que dice la Biblia y cómo debemos nosotros enseñarla. Así que, hermano Luis, venga aquí delante. Esperamos en el Señor que seamos bendecidos. Vamos a darle un aplauso al hermano Luis. Gracias, hermano. Creo que tengo Muy bien, es un placer y un honor estar aquí, un gusto grande con el pastor Mayén, con su querida familia. Han sido de tremenda bendición para nosotros, para mí personalmente. De vez en cuando lo escucho por la radio y me alegra que él ha estado cumpliendo años de 2 en 2 mientras yo voy de 1 en 1. Por eso ya me está alcanzando. Ya pronto me alcanzará. Solo que estoy esperando que despida a su secretaria para yo contratarla, porque tiene la mejor secretaria que yo conozco. Así es que vosotros sois un grupo de privilegiados. Tenéis un gran pastor aquí en esta iglesia, hombre con un corazón extremadamente tierno, corazón pastoral. Hemos convivido momentos muy interesantes, casi que hemos llorado juntos en situaciones difíciles, y yo le tengo en muy, pero que muy alta estima a mi querido hermano don José y a su esposa Yoli y a sus hijos Josué y Josías y Saulín y Clarín y todas estas personas con sus nietos. Me manda fotos a veces y está rodeado de nietos, y yo estoy contento de ellos porque mi esposa tiene 9 nietos ya. Así es que, ¿cuántos tienes tú? 9, ya hemos empatado, ¿eh? Ya digo que estamos ahí uno detrás del otro, y otra vez es muy, pero muy bendecido estar aquí. Acabo de regresar del país del Ecuador y allí estuve enseñando a un grupo de estudiantes en una escuela bíblica que hay allí, y también predicando en una iglesia. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es ver la sed y el hambre de esos hermanos. Por la noche no querían terminar la reunión. A las 9, 9:30 de la noche querían que siguiese. Y ya yo había estado todo el día, dale que te pego ahí con ellos, y ellos no, querían seguir y seguir y seguir. Así es que fueron unos días de tremenda bendición allí en el Ecuador.
vamos a estudiar esta materia que se llama hermenéutica. Digo a veces, en broma y en serio, que algunos creen que la hermenéutica es una bacteria. Cuando digo, vamos a estudiar hermenéutica, dicen, ¿qué virus es ese? ¿Qué enfermedad es? Digo, no es ni un virus ni es una enfermedad. Es dos cosas muy importantes. Es una ciencia y es un arte. Es la ciencia que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios. Y es un arte porque el arte hay que practicarlo. Si tú no lo practicas, malo. Los músicos tienen que practicar mucho. La flauta, la trompeta, el trombón, el violín, el saxo, cualquier instrumento que sea, hay que practicar. Creo que hasta la maraca hay que practicar. Parece que no, pero todos esos instrumentos hay que practicar. Bueno, doy en primer lugar las gracias a Dios por estar aquí. Y luego a mi querido hermano y entrañable amigo, el pastor Mayén, y al hermano Nadal, con el cual he correspondido por correo electrónico, y me extendió la invitación para que estuviese aquí durante estos 3 días. Y de verdad que deseaba estar aquí desde hace tiempo. Ya el pastor Mayén me había mencionado un par de veces, pero honestamente no había sido posible. Esto de la hermenéutica es muy importante, sumamente importante. Particularmente hoy día es muy importante, porque hoy día vivimos en una etapa de la historia en el que los que nos guían políticamente y socialmente e intelectualmente no quieren que haya nada objetivo, nada que sea claro y objetivo, que todo sea relativo, incluyendo el vocabulario. Hoy día las palabras no tienen un significado fijo, determinado, objetivo. Hoy día la gente quiere que cualquier palabra tenga el significado que a ti te plazca. Cualquier palabra, y eso causa problemas, porque entendemos, o por lo menos puedo decir que entiendo yo y lo practico hasta donde puedo, hasta donde mi capacidad me lo permite, que la Biblia sea interpretada literalmente. Ese es el método, es la base de nuestra hermenéutica, una interpretación literal. ¿Qué significa literal? Significa que uno le da a las palabras su significado normal, su significado cotidiano, su significado llano, tal como uno lo entiende en la vida diaria. Eso es lo que significa entender o interpretar la Biblia literalmente. Hay un versículo de la Biblia que quiero usarlo para que nos animemos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, y el versículo 18. ¿Estáis conmigo ahí? Hoy día no puedo decir eso porque todo el mundo tiene un aparatito de esos
que tiene ahí la Biblia, nadie abre la Biblia, todo el mundo quiere usar ¿cómo le llaman? Eso. Yo ni sé cómo se llama, no me pregunten, que no sé ni cómo se escribe. Me gusta buscar la Biblia y leer la Biblia. Dice el texto ahí, en realidad dice, nadie vio a Dios jamás. Nadie vio a Dios jamás. Y añade, el único. La palabrita que hay en vuestra Biblia es unigénito, ¿verdad? Dice así. En realidad es único. El único Dios, el que está en el seno del Padre, y ese pronombre que aparece ahí, dice allí él, pero en realidad es ese mismo, lo interpretó. Y ahí está la palabra esa, interpretar. Él lo interpretó. Él hizo la exégesis, lo interpretó. El Señor Jesucristo vino a este mundo a mostrarnos, a declararnos, a interpretarnos cómo es Dios. Y esa es una tremenda declaración, porque es cierto que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Es así o no? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así es. Hace 2 o 3 años tuve el privilegio de hacer el viaje más peligroso que he hecho en mi vida. Nunca había hecho un viaje tan peligroso. En España había un programa en la tele que se llamaba Si lo sé, no vengo. Y ese viaje que hice, si lo sé, no voy. Porque fue navegar a través del cañón del río Colorado. Todo el río Colorado. Son como 300 millas y hay más de 200 rápidos, se llama así, que el barco se hunde así y tú crees que vas a parar allá y luego sube y luego así, y aquello era peligroso. Bueno, me uní a esa expedición de teólogos y científicos, y la primera noche tuvimos, bueno, todas las noches que acampamos, a la intemperie, cada cual armaba su catre, y ahí nos acostábamos boca arriba, y cuando uno miraba el firmamento, ver ese cielo estrellado, esa es la cosa más espectacular que uno puede experimentar en su vida. Como si uno pudiese tocar las estrellas, cogerlas así con las manos. Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando contemplamos el cielo, el firmamento, todo lo que podemos decir es que tenemos un Dios grande y poderoso y diseñador y glorioso, pero no aprendemos del amor de Dios ahí. No aprendemos de la gracia y de la misericordia de Dios ahí. No aprendemos de la compasión de Dios. Y por eso Jesucristo vino, para mostrarnos cómo es Dios. De manera que al estudiar esta materia, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos están en el programa de maestría? ¿Cuántos están aquí en el programa? Muy bien. Os voy a recomendar algunos libros. Voy a recomendar el libro de Hermenéutica de don José María Martínez, gran amigo. Escribió uno de los prólogos de un libro que escribí. Y gran persona y tremendo predicador. Uno de los más destacados, si no el más
predicador de lengua castellana que jamás he oído. Don José María Martínez, un hombre de una tremenda compasión, pero un tremendo predicador, y se llama así Hermenéutica Bíblica. Hay otro que se llama Hermenéutica de Milton Terry, Milton S. Terry, T-E-R-R-Y. Ese es un librito publicado por CLIE. Es un buen libro, solo que en la traducción lo mutilaron bastante. Le quitaron mucho de lo que el libro dice. Y eso lo siento, yo lo tengo en inglés, lo leo en inglés, y para mí es el mejor libro de hermenéutica que he leído, ese de Milton Terry. Hay otro que se publica en México que se llama Interpretación Bíblica Básica, del doctor Zuck. Zuck se escribe Z-U-C-K. Este hermano hace menos de un año partió para estar con el Señor. Tremendo maestro. Doctor Zuck fue mi profesor en Dallas, tremendo maestro, lo recomiendo ese libro. Lo publican en México y seguramente aquí en alguna librería lo podéis encontrar, solo que la primera traducción de ese libro, la traducción no fue todo lo buena que debió ser. Otro libro que recomiendo, que aunque no es absolutamente sobre hermenéutica, es un buen libro, y lo sé porque lo traduje hace años, y se llama Dispensacionalismo Hoy, por el doctor Ryrie. Se escribe Ryrie, R-Y-R-I-E. Tiene mucho ahí en ese libro que tiene que ver con hermenéutica. Hermenéutica. Y la hermenéutica tiene mucho que ver con el vocabulario, las cosas que uno dice, cómo las dice, cómo las interpreta. Hace años estaba en Honduras enseñando allí, y un pastor y un amigo mío salimos a dar un paseo y fuimos a una ciudad que está como a 40 kilómetros de donde estábamos, y al regreso dice el pastor: me apetece comer algo. Yo le dije: pues mira, a mí no me apetece comer. El otro que andaba: bueno, sí, bueno, paramos en un sitio de esos a la orilla de la carretera. Ellos fueron a comer algo y yo vi a un hombre así en un mostrador y le dije: mire, quisiera un helado. Y me dijo: no tenemos helado. Me extrañó un poco. Y le digo: ¿tendría algo fresco así que yo pudiese refrescar mi garganta? Me dice: sí, tenemos unas paletitas de fresa, otras de frambuesa, unas de mango, y así me fue diciendo, y dice: y tenemos ice cream. Bueno. Y yo le dije: bueno, mire, de eso último que ha dicho, deme uno. Y me trajo una tarrina de ice cream, porque el hombre no sabía que ice cream es en inglés y helado es en gallego. No sabía eso. Bueno, hay que tener cuidado con el idioma. Viajo a algunos sitios donde ciertas palabras están vedadas, no las puedo usar. Cuando voy a la Argentina me dicen: usted no se atreva a decir esto desde la plataforma.
Una vez aquí en la República Dominicana me dijeron, esto no lo diga usted, que es una palabra obscena. Entonces esa la voy anotando por ahí en algún sitio para estar seguro que no repito esas palabras. Pero mire, hermenéutica, que es la ciencia y el arte de la interpretación, tiene que ver con lo que el autor original de una obra quiso decir con lo que dijo cuando lo dijo. Es decir, toda interpretación es siempre, o debe ser siempre, desde el punto de vista del autor original. Hoy día ese principio no se está observando. El principio hoy es que toda interpretación tiene que ser contextualizada. Y el contexto no es la Biblia. El contexto es lo que la gente está diciendo por ahí. Por ahí. Supongo que en una congregación como esta, en un grupo así como este, tiene que haber algún arquitecto. ¿Aquí algún arquitecto aquí? Ah, sí, muy bien. Hay algún arquitecto. ¿Sabéis que la arquitectura de hoy ha cambiado tremendamente en comparación con lo que fue hace años? La arquitectura hoy es un poco filosófica. Hubo un señor, creo que francés, Derrida, un filósofo, y esto influyó mucho en la cuestión de la arquitectura. Hubo un tiempo en que uno miraba un edificio y decía, esa es una arquitectura barroca, o es una arquitectura gótica, o es una arquitectura románica. Y así uno podía identificar, o es del período clásico. Los arquitectos de hoy no quieren que uno clasifique su arquitectura. Uno tiene que adivinar. Se parece a una mariposa, se parece a una mosca, se parece a un elefante, se parece a un caballo, se parece a cualquier cosa, pero uno no sabe en realidad a qué pertenece. Ahora mismo acabo de estar en el Ecuador y pasamos por un sitio y me dice, mira, esta es uno de esos edificios, y uno no puede detectar, uno no puede, mirándolo, decir es esto. Está hecho para que el que lo ve diga qué le parece. Es subjetivo. Y esa es la filosofía que impera hoy, el subjetivismo. Lo que a ti te parece, ¿cómo lo ves? Y miren, los predicadores, que pongan cuidado, porque vas a predicar un sermón y vas a decir, esto es esto, y cuando bajes, alguien te va a llamar y te va a decir, oiga, eso que usted dijo es lo que usted cree, pero yo creo esto. Entonces tiene que estar bien preparado. Tienes que saber afrontar, confrontar y contestar argumentos. Porque la gente no está aceptando. Porque ahora mismo estamos viviendo en un periodo de la historia y de la filosofía que se llama postmodernismo. Dicen los que saben que el modernismo se extendió desde la toma de la Bastilla en Francia, 1789, hasta el derribo del muro de Berlín, que afortunadamente estuve allí el día que se comenzó a derribar el muro. Creo que fue como en el año 1990, 91, por ahí. ¿Perdón? 89, por ahí. Ahí estuve. Hacía un frío de campeonato, pero allí estuvimos.
Ahí estuvimos. Nos llovía hielo, pero allí estuvimos viendo cómo se derribaba el muro de Berlín. Bueno, dicen que ese es el período moderno, pero a partir de ahí para acá es posmodernismo, que tiene que ver con eso. Fíjese, el posmodernismo dice: Dios no existe. Y si existiese, no hace falta. ¿Quién quiere a Dios? ¿Para qué hace falta? Por eso tenemos que ser tan cuidadosos a la hora de analizar e interpretar la palabra de Dios y estar bien informados. Bien informados. Muy bien, vamos a estudiar hermenéutica bíblica. Y comenzamos con tres cosas. Algo que se llama contexto y algo que se llama propósito y algo que se llama plan. Esas tres cosas hay que tenerlas en mente y hay que estar claro, entender qué es contexto y qué es propósito y qué es plan. Cuando hablamos de contexto, hablamos del contexto bíblico. ¿Qué dice algo aquí en este sitio? En el sitio donde está. Estaba sentado ahí delante hace un ratito y veía este texto que está ahí. Dice allí: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Alguien sabe dónde está ese versículo? ¿Está dónde? El Evangelio según San Juan. ¿Qué capítulo? 14. ¿Y qué versículo? Versículo 6. Y si os acordáis, por el contexto de ese versículo, Cristo estaba en un sitio llamado el aposento alto y estaba rodeado de sus discípulos, incluyendo Judas. No, ya Judas se había ido, ya Judas no estaba allí, solo estaban los 11. Judas sale del aposento alto en el capítulo 13, justo al el Señor inaugurar lo que llamamos la mesa del Señor, el pan y la copa. Y el Señor le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dadlo por descontado, os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y uno de los discípulos le dijo al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Una buena pregunta. Solo que estos hombres habían estado 3 años y un poquito más con el Señor y parece que no habían aprendido mucho. Y es a raíz de eso que Cristo les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dice que Él es 3 cosas. Ahí, de las muchas cosas que el Señor es,
muchas cosas, el estrés, el camino al Padre, la verdad. Y fíjese lo importante que es saber eso, porque hoy día, la gente no quiere saber de la verdad. Verdad es lo que tú digas que es verdad. A lo mejor para ti es verdad, pero para mí no. O como dijo el poeta español hace años, nada es verdad ni mentira. Todo es del color del cristal con que se mira. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Mire, señores y señoras y señoritas, hoy necesitamos hombres y mujeres de convicciones. Y no es decir, esto es así porque lo digo yo, sino esto es así por esta razón y por esta y por esta. Convalidar. Cuando tú le digas a tu congregación este domingo, esto es esto, diles por qué. ¿Por qué es así históricamente? ¿Y por qué es así gramaticalmente? ¿Y por qué es así contextualmente? No solo le digas esto es esto, diles por qué. Haz como Pablo. Pablo le dijo a los Colosenses 1:15, Él, Cristo, es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Y luego viene el resto, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es el porqué. Y cuando veas en la Biblia un porqué, pregunta, ¿a qué responde ese porqué? ¿Cuál es la pregunta que ese porqué responde? No lo pases por alto. Los predicadores tienen la costumbre, tenemos la costumbre de omitir cositas que son sumamente importantes en la Biblia. Los peros y los paras y los por qué y los por consiguiente y por cuanto son muy importantes. No lo pases por alto. Muy bien, el contexto, el propósito. El propósito. ¿Por qué esto fue dicho? ¿Por qué fue hecho? ¿Qué significado tiene ahí? ¿Os acordáis que en Hechos 1:5 el Señor le dice a los discípulos, porque Juan os bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días? ¿Os acordáis de eso? Sí. Y entonces los discípulos dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjese cuán importante es eso, porque esos apóstoles, esos hombres, eran lectores del Antiguo Testamento y seguro que se habían leído el libro de Joel. Y en el libro de Joel capítulo 2 dice que un día Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. De manera que cuando Jesús dice a los discípulos, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ellos dicen, Joel,
ya se cumple. Y le dicen al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Ya. Y Cristo les dice, no toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué viene después? ¿Qué viene? ¿Qué palabra viene? Pero, muy enfático ese pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese pero es importantísimo, no lo pases por alto. El deseo de los discípulos era saber si el reino iba a ser establecido ya. Jesús le dice, pero va a tardar, va a tomar un tiempo largo. Y fíjese que eso lo dijo el Señor ya hace 2000 años, casi. Tardado el reino, porque Dios no ha cumplido su propósito. Y luego tenemos la tercera palabrita y la palabra plan. El plan. Hay que ver cuál es el plan de un libro, en la Biblia. Plan. Por ejemplo, a vosotros que os gusta estudiar los temas proféticos, he oído al pastor Mayén predicar algunos de esos sermones por la BBN. Cuando tú estudias, por ejemplo, el libro de Daniel, allí en el libro de Daniel, Dios dice una cosa. Dios dice, voy a implantar, a establecer mi soberanía en el mundo. Y presenta ese mensaje allí. Cuando miras el libro que forma una pareja importante con Daniel, que es el libro del Apocalipsis, allí Dios te dice cómo lo va a hacer. En Daniel te dice, lo voy a hacer. En Apocalipsis te dice cómo lo va a hacer. El plan, ahí está. Bueno, este mismo versículo de Hechos 1, allí tenemos el plan. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y al mismo tiempo en toda Judea. Y al mismo tiempo en Samaria. Y al mismo tiempo, simultáneamente, hasta lo último de la tierra. Ese es el plan. De paso, un grupo de amigos míos, queridos, y otros muchos, se van a reunir en Roma el año que viene. Dicen ellos que para establecer, para diseñar una estrategia. Y yo les digo, ¿de qué estáis hablando? ¿Queréis inventar la rueda? La rueda se inventó hace siglos, milenios. Una estrategia. ¿Cuál estrategia? Si Cristo estableció la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Jerusalén y toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hicieron los discípulos, los apóstoles? Jerusalén, toda Judea, Samaria
y hasta lo último de la tierra. Y Pablo dice en Romanos 15, desde Jerusalén hasta Ilírico, desde Jerusalén hasta Albania, todo lo he llenado con el Evangelio. Esa es la estrategia. La estrategia es esa: entrenar a hombres como vosotros para que salgan, establezcan congregaciones y que a la vez entrenen a otros y se establezcan congregaciones, y así sembrar Quisqueya con el Evangelio. Esa es la estrategia. Y si no se hace así, no se está cumpliendo el plan. Vamos a ver qué significa esto de contexto. La palabra contexto literalmente es un tejido. Cuando tú coges un lienzo, algo así de seda, tú lo tocas y dices, este contexto es suave o es áspero. Ese es el significado. Ahora, aplicada a un documento escrito, significa la conexión de pensamiento que se espera que exista a través de cada pasaje, que por sí mismo constituye un todo. Eso es contexto. Algunos escritores usan el término conexión o ambiente, el ambiente del pasaje, o el entorno. Entorno es lo mismo que contexto. Y entorno es lo mismo que el ambiente del pasaje. Lo que rodea al pasaje. Lo que está delante y lo que sigue. Os voy a dar un ejemplo. Los que tienen una Biblia ahí, que la abran en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Evangelio según San Juan, capítulo 2. Leo el versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Me habéis seguido hasta ahí? ¿Sí? Bien. Fijaos cómo comienza el capítulo 3. Solo que en la Reina Valera, nuestro querido Reina, Casiodoro de Reina, y nuestro querido don Cipriano de Valera, le omiten una conjunción que es muy importante ahí. Y está en el texto original que tengo aquí delante. Pero había un hombre. ¿Veis la idea ahí? ¿No veis la idea? ¿No? Dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, pero había un hombre. Ese es el contexto del pasaje. Entre todos los hombres que había allí en Jerusalén, había un hombre llamado Nicodemo. No conozco a nadie en España que se llame Nicodemo, ni en mi querida Galicia. No sé si aquí en
aquí en la República hay algún Nicodemo. No, yo no conozco a nadie. ¿Tú conoces a alguien? ¿Conoces a algún Nicodemo? Nico. No, ese es Nicolás. Ahora Mayén se va a animar y el próximo nieto que tenga va a insistir que le llamen Nicodemo. Bueno, para que veáis lo importante que es mirar el contexto. Ese hombre llamado Nicodemo evidentemente era diferente de los demás, porque los otros decían que habían creído pero no creyeron. Y cuando Jesús termina su plática, su conversación con Nicodemo, estoy seguro que Nicodemo nació de nuevo. La primera vez que alguien usó Juan 3:16, seguro que dio un tremendo resultado. Muy bien, hay dos clases de contexto. El primero es el contexto inmediato. Lo que precede o sigue inmediatamente a una palabra u oración. Fijaos en esto. Muchas de las grandes herejías que han surgido en el mundo, muchas de ellas, se debe a no prestar atención al contexto, tanto inmediato, el contexto cercano de una palabra, por no prestarle atención, no ver el contexto. Si uno presta atención al contexto, seguro que va a andar por el camino recto. Os voy a dar otro ejemplo. ¿Vosotros conocéis, hay algún testigo de Jehová en la República Dominicana? Hay. En España tenemos alguno, desde el año 1968. ¿Cuál es una de las cosas más significativas que ellos enseñan? ¿Perdón? Bueno, a ver, que Jesucristo no es Dios. Es decir, ellos niegan la Trinidad, pero parten de ahí, que Jesucristo no es Dios. Y dicen, cuando leen San Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ellos dicen que ese Dios de Juan 1:1 es un Dios inferior, que es un Dios con minúscula. ¿Habéis oído eso? Que es un Dios que fue creado. Es un Dios pequeño. ¿Y sabéis cuál es el texto que ellos usan como lema? Juan 1:8. El texto que ellos usan como base. No, el texto que ellos usan, no sé si habéis leído, informaos un poquito de la historia. En el año 1916, cuando Russell, el fundador del movimiento, murió, hasta ahí ellos se llamaron Estudiantes Internacionales de la Biblia, eso lo sabéis, ¿verdad? Eso es conocido casi universalmente. Cuando Russell muere, lo sustituye un hombre al que se le conoce como juez Rutherford, que no era juez, no era juez, se le puso ese nombre porque una vez hubo una situación y él
presidió un juicio, pero él no era juez. En aquellos tiempos se hacían esas cosas. Bueno, este juez Rutherford va a sustituir, y de hecho sustituye a Russell. Y en la convención anual de ellos da un discurso. Y ahí es cuando se le cambia el nombre a la organización de estudiantes internacionales de la Biblia. Ahora se le llama, ¿cómo? Testigos de Jehová. Mire qué nombre. Vamos a Isaías 43. Si alguien tiene una Biblia que tenga Isaías, porque hay a lo mejor Biblias por ahí que ya no tienen Isaías. Si alguien tiene una Biblia que tiene Isaías, que la abra. Capítulo 43 de Isaías. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ahora ponga atención. Ese es el versículo clave de estos tíos. Miren lo que dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ese es el versículo clave de ellos, y es el que más daño les hace, si supiéramos usarlo cuando nos venga a visitar uno de esos inverecundos. Decirle: mira aquí, tú dices que Jesucristo fue creado, que es un Dios menor. Mira lo que dice Dios: antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. ¿Cómo te atreves a decir que Jesucristo fue creado? Hay un solo y único Dios, y ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ese Dios no fue creado jamás. El Padre no fue creado, el Hijo no fue creado, ni el Espíritu Santo fue creado. Hay que mirar el contexto. Ellos solo miran donde dice allí: yo os escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y ahí se queda, no leen el resto. Hace años, un montón de años, uno de los papas fue a España. No sé cuál de ellos fue. Creo que fue el segundo, aquel Pablo II, uno de esos. Y usaron este texto que está ahí como lema. Pero fíjese bien, el texto ese que ellos usaron como lema es: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ahí se quedan. Le quitan la parte más importante del versículo. ¿Cuál es la parte más importante? Nadie. ¿Qué quiere decir nadie? ¿Nadie? ¿Alguien tiene otro significado para la palabra nadie? Nadie quiere decir nadie. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dejaron fuera. Yo le pregunté a varios católicos: ¿por qué hacéis eso? Pues no sé, porque así nos mandaron y así. ¿Así? Contexto inmediato. Pero hay un contexto lejano. Lo que está menos cercano a una palabra u oración, y podría abarcar un párrafo completo de la sección. ¿Cómo comienza el Evangelio según San Mateo? Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Os acordáis de eso? Sí. Dice luego: hijo de David. Y le sigue: hijo de Abraham. ¿Cuál es el contexto lejano de eso? Hay que ir a buscar
allí en 2 de Samuel 7, cuando Dios le dice a David: te voy a dar un hijo que se va a sentar en tu trono en perpetuidad. Hay que buscar ese contexto. Y luego dice: hijo de Abraham. Hay que buscar ese contexto. Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir. Al que te bendiga lo voy a bendecir, y al que te maldiga lo voy a maldecir. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay que buscar ese contexto también. ¿Por qué Jesucristo es hijo de David y por qué es hijo de Abraham? ¿Y por qué la iglesia establecida solo lo pone como hijo de María? Muy bien, vamos a ver esto de el propósito. El propósito, por otro lado, es el fin o el objetivo que el escritor tiene en mente. ¿Qué fin, qué objetivo tuvo Mateo cuando escribió su evangelio? Muchos se preguntaban: ¿es Jesús de verdad el Mesías prometido? Y Mateo dice: vamos a ver, vamos a estudiarlo y vamos a demostrarlo. Y Mateo demuestra que Jesús es el Mesías prometido. ¿Podéis darme un ejemplo de cómo Mateo demuestra que Jesús es el Mesías? Mira, me habían dicho que aquí en la República Dominicana no llovía, que solo en Galicia llovía. Así es que vais a tener que... ¿Qué decías, hermano? Muy bien, esa es una manera, la genealogía, que no nos gusta leer. La encontramos pesada, pero ahí está. A ver. Muy bien. Cuando dice allí en Mateo 1, 21, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es lo que dijo Isaías. Y cita el versículo 23 allí, 1:23, citando a Isaías. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Aquellos sabios del oriente van allí a indagar: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes, el inicuo, malvado, sinvergüenza, manda llamar a los escribas, y un escriba se aparece con el manuscrito del profeta Miqueas y lo lee allí: y tú, Belén Éfrata, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las tribus de Israel, porque de ti saldrá aquel que guiará a mi pueblo. Muy bien, aunque los judíos no querían eso. ¿Y qué dijo Pilato? Lo que he escrito, escrito está. Muy bien. Otro pasaje que me viene a la mente es aquel cuando Juan el Bautizador, que está en la cárcel, manda preguntar: ¿eres tú aquel que esperamos o debemos de esperar a otro? ¿Qué le dijo Jesús a aquellos discípulos de Juan?
id y decidle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son sanados, y le menciona una lista. ¿Por qué? Porque esas eran señales mesiánicas, tal como lo dice Isaías 41, y como lo dice también, hay 2 o 3 pasajes más que hablan de eso, que cuando el Mesías viniese iba a realizar ese tipo de señal. De manera que el propósito, y Mateo tuvo otros propósitos, no solo demostrar que Jesús era el Mesías, sino demostrar que el reino prometido un día va a ser establecido en la tierra. Muy bien, creo que según el plan era dar tiempo a algunas preguntas y luego volver. ¿Por qué no hacemos eso ahora? Bueno, vamos a ver lo que es, hemos visto contexto, propósito, vamos a ver el plan. El plan de una obra es el orden de sus diferentes partes. El plan es el orden de pensamiento que el autor persigue. Cuando Pablo escribe su carta a los romanos tiene un plan. El plan era demostrar cómo Dios justifica al pecador. Eso era lo que Pablo tenía en mente. Y por eso comienza diciendo que toda la humanidad está en pecado. Todos somos pecadores, desobedientes, judíos y gentiles. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego a partir de ahí dice, ¿cómo es el pecador justificado? Pablo tiene un plan lógico en Romanos. Por ejemplo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, cuando habla de la resurrección de Cristo, Pablo dice que ese es el corazón mismo del Evangelio, el hecho de que Cristo vive. Y luego da razones muy lógicas de que Cristo vive. Cristo resucitó, se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, se le apareció a 500 hermanos, se apareció a Jacobo, su medio hermano, y dice, y al postrero de todos me apareció a mí. Hay un desarrollo lógico del plan para demostrar la resurrección de Cristo. Muy bien, vamos a dar unos minutitos. Si hay alguna pregunta, ahora es la oportunidad. No tenemos micrófono móvil, pero pueden venir aquí si alguien tiene pregunta. Por favor, acérquese, no dude en venir y enriquecer este tiempo con sus preguntas. ¿De dónde viene la palabra hermenéutica? Hermenéutica. ¿Qué quieres saber? ¿De dónde proviene? La palabra. Ajá. Muy bien, muy buena pregunta. Gracias, hermano. En la cultura griega había la creencia en muchas deidades, muchos dioses. Había todo tipo de dioses. Desde el mayor de todo, que era Zeus, hasta Dionisio, el dios del vino y de la diversión, y Atena, la diosa guardadora de la ciudad, y así había dioses de todos tipos. Entonces, supuestamente esos dioses enviaban mensajes. Eso es en la mitología griega, en los tiempos de Homero, allá, qué sé yo, 600 años antes de Cristo. Y para satisfacción de la gente que creía esas cosas, había un dios que le llamaban el dios intérprete de los demás dioses.
Ese dios se llamaba Hermes, el dios intérprete. A ese dios los romanos le pusieron por nombre Mercurio. Mercurio en la cultura romana, Hermes en la cultura griega. Y ese era el dios que interpretaba el mensaje de los dioses. De manera que de Hermes viene la palabra hermenéutica, interpretación. Muy bien, ¿algo más? Sí, señor. Júpiter. Hemos visto algunos ejemplos de correlación al contexto, el propósito y el plan en cuanto a un escritor X en la Biblia. Ha dado algunos ejemplos. ¿Hay lo mismo para la Biblia como un todo? ¿Para quién? Para la Biblia como un libro, como un Para todo. la Biblia como un libro. El contexto de la Biblia como tal es el mundo bíblico. El mundo bíblico, la cultura bíblica. La cultura bíblica que abarca todo lo que es el Medio Oriente. En ese sitio se hablaba por lo menos 2 idiomas, el idioma hebreo y el idioma arameo, y hay mucho que decir ahí porque algunos han pensado, y se ha escrito, ya no tanto, que el hombre, digamos en tiempos de Moisés, no sabía escribir. Por lo tanto, Moisés no pudo haber escrito Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Pero se ha descubierto que el hombre sí sabe